Hola, querido Mauri, gracias por la invitación a semejante momento, ¿no? De recordar a esos tipos que marcaron definitivamente la historia de la radiofonía de Córdoba o parte de la historia de la radiofonía de Córdoba. Con Mario no tuve la chance de laburar nunca, pero uno le reconoce la obra, ¿no? De hacer desde el interior del país una de las radios más grandes de la Argentina, es un hecho inédito absolutamente, que no sé si alguna vez se volverá a repetir, y que sigue creciendo, hay con más de 200 repetidoras en toda la República Argentina. Eso es obra y arte de Mario Pereira, y eso es lo que uno reconoce. No tuve yo la posibilidad de laburar con él, de estar cerca, lo veía cada tanto, al igual que con el Chino. Con el Chino nos unía una amistad, no nunca nos unió un hecho laboral. El Chino me decía, vos tenés una lágrima en la garganta. Eso siempre me lo decía cuando me veía, y a mí me hacía bien porque venía de semejante tipo, de una persona con una humildad increíble, inquebrantable, irrebatible, una humildad que llegó hasta sus últimos días con su grabadora, haciendo notas y haciendo la espera periodística que hacía todo el mundo. Uno lo veía y no lo podía creer. Los últimos abrazos que le di al Chino fue en el estadio, él con su bastón y yendo a la cancha. Esas cosas que uno guarda para siempre en el recuerdo de estos tipos que marcaron la historia en serio, ¿no? Y los otros, bueno, los otros, los otros fueron, qué sé yo, a veces me cuesta creer que no estén, porque los he dejado de extrañar para empezar a necesitarlos, ¿no? Digo, Güey y Brizuela eran de otra categoría, no me jodan, eran de otra categoría. Uno hace lo que puede. Uno le mete esfuerzo, le mete ganas, le mete vocación, le mete profesionalismo, pero estos dos eran, Dios mío. Y te lo dice alguien que estuvo sentado al lado de ellos 20 años. En 20 años uno aprende, ¿no? Y, y yo aprendí el hecho del periodismo. Brizuela me daba clases particulares, yo que no tengo estudios. Sabía decir el viejo, yo le decía el viejo con mucho cariño, como si fuera un padre, ¿no? Y sabía decir el viejo, yo no tuve muchos estudios, pero tuve grandes maestros. Y a mí me suena la frase porque yo la repito. Yo no tuve muchos estudios, pero tuve grandes maestros. Güey y Brizuela, Brizuela y Güeve. Dos tipos de otra categoría, definitivamente. Hablo por mí, ¿no? No estoy hablando por ningún otro que se sienta menos. Yo digo yo soy de otra categoría, más baja. Ellos eran de otra categoría. Eran una dupla que rara vez se vuelve a repetir, pero además, no solamente frente al micrófono. Brizuela nunca iba a un hotel solo y nosotros a otro, siempre íbamos al mismo hotel. Dormíamos en la misma pieza, comíamos en el mismo comedor, nos bañábamos en el mismo baño. Nunca marcó una diferencia, absolutamente. Y él ya era una estrella extraordinaria del periodismo de Argentina, con muchos mundiales en el lomo, y con este humilde relator que sacó de Berrotarán un día, lo llevaba a los mismos lugares que él acudía en sus viajes, en sus lugares y demás. Digo, esto también habla del tipo, ¿no? Más allá del micrófono. Un tipo, la diferencia entre Brizuela y el resto era que uno contaba lo que estaba viendo, lo que pasaba en un partido de fútbol. Y él contaba lo que iba a pasar. Increíble, ¿no? Es como que él veía mucho más allá lejos. Por eso yo digo, eran esos tipos iluminados. Mirá, yo el otro día decía, con respecto a los que alguna vez vimos fútbol o que vimos mucho fútbol, enseguida cuando empieza el partido, a los 10, 15 minutos, no más que eso, uno empieza a decir cuál es el distinto, ¿no? Bueno, estos dos eran distintos. Estos dos eran distintos. Estos dos eran otra cosa. Yo compartí el Mundial de Alemania con Víctor y con Vergara, otro crack. Uno ha tenido la bendición de estar rodeado de tantos cracks hasta el día de hoy, ¿no?
los Gutiérrez, los Estela, los Basterra, los Parodi. Ustedes pibes son más jóvenes, pero también con un talento extraordinario, pero aquello era una cosa rara, extraña, que te podía transportar y vos lo mirabas a veces a Brizuela anticiparse a las cosas que iban a pasar y no sabías si era un ser humano, si había venido de otro planeta. Y con el Turco, los relatores generalmente, claro, los relatores nunca viajamos juntos, pero sí me tocó en los últimos tiempos tener la bendición y la fortuna de compartir con el Turco el Mundial de Brasil y después viajamos a Estados Unidos los dos solos. Y vos cuando estás en una habitación durante 50 días, ya dejás de ser compañero de laburo, empezás a hablar de los nietos, de la familia, y ya hay intimidades que tienen que ver con la vida, ¿no? Y que ahí fui descubriendo, a pesar de hacer tantos años que laburaba con él, a un tipo eh, increíble, un bohemio, un loco, sí, una persona, íbamos a Garrafos, se llamaba el lugar, comíamos casi toda la noche en Río de Janeiro ahí, y tomábamos whisky, y hablábamos hasta la madrugada, y nos reíamos a carcajada fuerte, ¿viste? Esa carcajada fuerte, esa carcajada fuerte, y después me iba y me sentaba al lado de él, porque yo era suplente de él en ese mundial. Siempre fui suplente de él. Pero en ese mundial era más marcado porque me habían mandado para eso. Porque si el turco se resfriaba o le pasaba algo, tenía que seguir relatando yo. Entonces ahí lo vi en acción. Yo le anotaba a los jugadores, le ponía mi amplificador porque los relatores nos vamos quedando sordos con el tiempo. Y le ponía mi amplificador y él me besaba la frente y me decía gracias MacGyver. Él me decía, sí, me decía MacGyver porque yo le solucionaba todos los quilombos técnicos y me decía gracias MacGyver y relataba y Dios mío. Y yo, ¿sabés en qué acerté, Mauri? En que yo disfruté ser contemporáneo de ellos. Porque no te conviene ser contemporáneo de Güemes si sos relator de fútbol. No te conviene. Si vos laburás la misma radio y haces el mismo laburo que el otro y lo tenés a Güemes, decís vos no vas a jugar nunca. Y yo cambié eso por disfrutarlo. Bueno, en mi vida generalmente soy así, ¿no? Trato de ser feliz con la felicidad de los demás, porque cuando uno tiene la posibilidad de ser feliz con la felicidad de los otros, tiene mucha más chance de ser feliz. Entonces yo disfruté y durante muchísimos años que laburaba con el turco y con el viejo, cuando la gente me empezó recién a reconocer, me paraban, pero no por mí, me paraban para preguntarme por Brizuela y por Güemes. Yo les contaba cómo eran, qué hacían, la magia que tenían, lo increíble que lucían una vez que se prendía el micrófono, lo extraordinario que era, ¿no? Y yo estar ahí metido en el medio era casi como un sueño. Una vez me hicieron una nota, medio de mala leche, el periodista. Medio como que me dijo, pero vos vas a ser el segundo de Güemes toda la vida. Y yo le dije, el segundo de Güemes. ¿Y qué quiere que me amargue? Dije, el segundo de Messi, de Maradona. ¿Cómo crees? Si yo relataba arriba de los techos, me rotarán. Y vos me estás diciendo que voy a ser el mejor relator de la historia de la República Argentina y los meto a todos en el medio, a todos, ¿eh? A Víctor Hugo, a Muñoz, a Fioravanti, a todos. Este fue el mejor. De todos, absolutamente de todos. Y el otro, el mejor comentarista y analista de todos. Pero lejos. El viejo te decía a los 2 minutos que empezaba el partido por dónde iba a pasar el partido, de qué lado iba a pasar el partido y todo lo demás. Eso fue increíble. Por eso esa vez que me quisieron como ningunear, no hicieron más que tirarme un halago extraordinario, ¿no? Y así fue siempre. Y siempre estuve ahí esperando estar o verlo o demás. Si de algo me culpo es de no haberlo visto un poco más. Uno de los pecados capitales es el hecho de ser holgazán y eso a veces
me llevó a no visitarlo más, no estar más, no abrazarlo más. Bueno, me pasó con Víctor también, ¿no? Sí, fue muy gracioso, fue muy gracioso. Porque en el pueblo había un tipo que me hacía siempre bromas. Yo relataba ahí en Berrotarán. Y siempre me llamaba y me decía, le habla José María Muñoz, lo queremos en nuestro equipo. Y ese día que habló Víctor, me dijo, le habla Víctor Rizuel, le dije, sí, yo soy el rey de España. Y el viejo hizo un silencio y, y me dice, bueno, si no me quiere creer, le dejo mi número y usted me llama a mí. Entonces, viste, yo la tenía la gringa parada al lado, sí, la tenía la gringa parada al lado y le digo, era Brizuela. Pero ¿sabes lo que era Brizuela? Era Maradona. Entonces, llamé y me atendió, bueno, dice, ahora me cree que soy Brizuela, sí. Y me dice, porque el viejo era un tipo jodido, ¿eh? Era bravo. Era autoexigente, él, con él mismo, imagínate con los demás. Entonces, me dice, bueno, mire, pibe, lo escuché relatar. En ese momento yo estaba relatando en Radio Río Cuarto. Claro. Yo lo escuché relatar y me interesaría probarlo. Y yo le había llevado varios cassettes, que gente del pueblo, la Ucha Cabral, Horacio Campo, siempre me tenían mucha fe, decía, lleva cassette a LB2, era la vieja LB2. Y dice que una vez había llevado muchos cassettes, ¿viste? Y el viejo dice, me gustaría probarlo, jugar Racing, Douglas Hay de Pergamino. Y le digo, pero yo le llevé varios cassettes, Víctor. No, dice, a mí nadie me ha entregado nada. De cualquier manera, pibe, yo conozco muy buenos relatores de cassette, pero cuando se paran al lado mío, no relatan más. Lo que era absolutamente cierto. Porque vos estabas al lado de Brizuela, te temblaba la gamba. Y ese día, para colmo, estaba Juan Ricardo, estaba el ingeniero, estaban todos. Y sí, y fue un milagro. Y fue un milagro. Fue un milagro porque hubo un solo gol que lo hizo un tal Azoje, que lo encontró después del tiempo en las redes sociales y demás, mira cómo es la vida. Y un santafesino de pelo largo. Yo me había ido un día antes a Córdoba a ver el entrenamiento de Racing, a ver quién era el pelado, el de pelo largo, el colorado. Y sí, sí. No conocía la cancha de Racing. No conocía ningún estadio de Córdoba. Yo vengo de orígenes. Y no conocía nada. Y ya el Sancho, que yo adoro porque fue mi primer partido en Córdoba, me parecía el Morumbí. Yo le llamaba por teléfono público a la gringa y le decía, no saben el estadio que estoy, lo lejos que se ven los jugadores, puede hacer que le acierte. Y bueno, y ese día explotó una bomba de estruendo muy fuerte en la parcialidad de Racing, donde tenía un tiro libre a favor Racing del otro arco. Entonces todos los que estaban en la cabina miraron la explosión de la bomba de estruendo en el público de Racing, que fue muy grave, ¿eh? Y en el mismo momento creo que Azoje incluso aprovecha el desconcierto para patear y hace el gol, y el único que vio el gol de los que estábamos ahí era yo. Y entonces ahí el viejo recién me levanta el pulgar, como que estaba probando, Mauricio, ¿ubicás? Y debe haber sido uno de los momentos más fuertes profesionalmente de mi vida. Ese, y después otro que me quedará para siempre hablando de estos dos grandes. Cuando se despide Maradona del fútbol en la Bombonera, Víctor, no sé por qué se le ocurre, sinceramente no sé por qué se le ocurre. Fue un regalo que me hizo. Fuimos a transmitir la despedida nada más y nada menos que de Maradona. Y relataba el turco, comentaba Víctor, relataba yo, la pelota se iba afuera, recomentaba Víctor, relataba el turco, la pelota se iba afuera. Fue maravilloso, ¿no? Porque sinceramente nunca imaginé estar ni siquiera cerca de esa calidad. Es muy difícil que vuelvan a aparecer tipos con tantas cualidades juntas en una profesión, ¿no? Como fue Brizuela y Hueve, no se va a repetir. Esto no se va a repetir. Y esto, insisto, lo digo y corre por mi cuenta, era una dupla extraordinaria. En Brasil, el turco no anotaba a los jugadores, el hijo de puta no anotaba a los jugadores. Yo le decía, turco, yo te los anoto. Y decía, bueno, anotalo si querés. Y después el gol de Holanda y
la reina argentina con el desabillé que lo fue a despertar al rey. No tenía nada anotado, no tenía nada ni siquiera apuntado. De otra categoría, de otra categoría. Sí, sí, fue una tarde bárbara. Estoy tan viejo y tan boludo, Mauricio, que no puedo hablar más de estos tipos. Una cosa que en serio, que es muy fuerte. Fueron muy... ¿Sabes qué pasa? Que yo vengo del barro y estos tipos me hicieron a alguien con la gringa y les debo todo y es muy bravo, ¿viste? Y ya no están. Decir que gracias a Dios, se los dije muchas veces. Gracias a Dios. ¿Viste como dice León Gieco que la muerte no me sea indiferente? No, no, no me lo va a hacer ni me fue, porque se lo dije muchas veces, ¿no? Entonces, es muy difícil hablar de ellos sin, a ver ese audio que decía, a ver. Terrible, ¿no? Sí, y sí, como decía Víctor, uno debe retractarse del paisaje donde vive. Y eso era retractarse del paisaje donde uno vivía y sentir lo que uno vive. Fíjate que una vez yo le pregunté a Víctor, un día que se estaba afeitando, en un hotel de sabe dónde, y le digo, maestro, yo tenía con Víctor una relación de padre e hijo. Yo lo tuteaba, eh, no delante de la gente, pero en privado sí. Y ese día siempre yo le pegaba un cabezazo en el hombro, mientras se afeitaba. Y le digo, maestro, ¿de qué cuadro usted? Le digo, porque si trata tiene confianza en mí, sabe que no soy buchón, no voy a decir nada. Pero dígame a mí, ¿de qué cuadro es usted? Y agarró la traidor, ¿te agarró la traidor? Que existía el traidor. Y así con la traidor en la mano parece que lo viera, che. Y me dice, mire, pendejo, si después de 40 años de transmisión viene un Bobby, no dijo Bobby, otra palabra, un Bobby como usted a preguntarme de qué cuadro soy, quiere decir que hice muy bien las cosas. Qué bueno. Sí, sí, una definición extraordinaria, ¿no? Como diciendo, si todavía hay incertidumbre, saber qué cuadro quiere decir que el tipo haya sido lo más imparcial posible con el micrófono en la mano, ¿no? Más allá de que habrá tenido su corazón pintado de algún color de Bellavista seguro, pero de algún otro no sé. Y el turco de San Lorenzo, ¿no? Yo lo vi llorar al turco con San Lorenzo, era un futbolero empedernido, extraordinario, maravilloso, así que bueno.
como te dije al comienzo, Mauri, yo los he dejado de extrañar para cada vez necesitarlo más. ¿Será que uno se va poniendo viejo y que va recordando cosas? Yo soy un tipo muy agradecido. Recién vengo de mis suegros, que también me dieron la posibilidad de hacer algo en la vida. Y estos tipos, y se mezclan, ¿viste? Se mezclan los personajes en la vida que te dieron algo o te dieron todo, y que uno aprovechó y se abrazó con uñas y dientes con mucho más sacrificio que talento. Si vos te parás en la cancha, Brizuela era el 10, el Turco era el 9, el goleador, y uno sería un 5 de raspador, de luchador y demás. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Y un Chino Torri que podría haber sido también un mediapunta, un Hiro Neder, que podría haber sido otro goleador. La verdad, hay que decir la verdad, ¿no? Estoy hablando de periodistas deportivos en este caso, ¿no? Pero digo, esa era la verdad, eran los diferentes del equipo. Y creo que hay un audio de Víctor también por ahí, dando vuelta. Oh, ese momento fue terrible porque hay que estar ahí, ¿no? Sentado ahí, que todo el estadio te esté cantando a vos. Y al Turco le pasó también, ¿eh? El Turco en un taller de Belgrano lo presentaron en el terreno de juego y por la voz del estadio y Víctor por la radio, que como siempre tenía una audiencia extraordinaria, decía, ese que está ahí es el Turco Osvaldo Webb, y lo ovacionaron en un clásico. Talleres y Belgrano lo ovacionaron las dos hinchadas de manera emocionante. También le pasó al Turco, así que bueno. Bueno, Mauri, te agradezco esta posibilidad de, qué bueno que se recuerde, que se hagan homenajes y que se tenga la llama encendida de los tipos que serán irreemplazables en nuestra profesión, como Víctor, como el Turco, como el Chino y como otros más que se nos han ido, como Mario Pereira, que hizo de esta radio una cosa colosal, extraordinaria, impresionante, solamente tipos con una visión muy diferente, ¿no? Así que nada más que agradecerte, Mauri, estos recuerdos, uno podría contar mil anécdotas, pero simplemente quería que la gente supiera que más allá del micrófono eran personas con luz, personas que te iluminaban. Yo siempre me sentí la luna. Viste que la luna brilla, pero no brilla con su luz, brilla porque está el sol. Ellos eran el sol. Uno, si alguna vez brilló, era porque recibía ese reflejo de ellos, ¿no? Por eso siempre me sentí la luna. La luz la tenían ellos.